Tema 2, escenario natural, ecosistemas. Competencia específica, explica los conceptos y hace uso del lenguaje adecuadamente, de los elementos que integran el escenario natural, para comprender el cuidado del medio ambiente. Competencias genéricas, capacidad de investigación, compromiso con la preservación del medio ambiente, compromiso ético. Tema 2.1, el ecosistema. Para comprender el impacto ambiental que tienen nuestras actividades sobre el medio ambiente, necesitamos tener conocimientos básicos de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, que son los que rigen cualquier fenómeno que se presenta en la Tierra. Además, cómo se dan las interacciones entre estos diferentes fenómenos. Esto recae dentro del área de la ecología. La ecología, de hecho, es un vínculo que va a relacionar a las ciencias naturales con las ciencias sociales. Sí, es justamente, va a estudiar las cuestiones, sí, de la naturaleza, de cómo se comportan las diferentes especies, pero también tiene que ver cómo interactuamos, no solo los humanos, sino todas las especies animales con ese medio ambiente. Aunque básicamente pues sería el comportamiento humano, que es el administrador del medio. Muy bien. El término ecología viene del vocablo griego oikos, que significa casa o lugar donde se vive, y logos, que es tratado o estudio. Literalmente, pues sería el estudio de la casa o de cómo interactúan los organismos con su medio. La economía también está formada por el vocablo griego oikos y por el vocablo nomos, que significa ley, aunque se toma este último vocablo más bien en el sentido de administración, y casa más bien oikos se toma como patrimonio. Entonces literalmente la economía es la administración del patrimonio. Pero si vemos bien, los vocablos griegos que dan origen a estas dos ciencias tienen en común casa, administrar una casa, y estudiar cómo los seres vivos que habitan en esa casa llevan a cabo sus funciones básicas. Muy bien, entonces la ecología es una ciencia que estudia cómo los diferentes seres vivos interactúan entre ellos, pero también con su ambiente. Eso incluye plantas, animales, microorganismos, hongos, etc. Y el género humano, obviamente. Para poder saber cómo interactúan estos seres vivos con el medio ambiente, pues tenemos que estudiar tanto los flujos de energía, cómo va fluyendo esta energía a través de las diferentes cadenas alimenticias que están en los ecosistemas, como también los ciclos de materia que nosotros conocemos como ciclos biogeoquímicos: el agua, el oxígeno, el nitrógeno, el carbón, el potasio, etcétera, todos los elementos que andan dando vueltas entre los ecosistemas y dentro de los ecosistemas. Por lo tanto, la ecología estudia toda la estructura y las funciones de la naturaleza. Hay una confusión generalizada entre lo que es ecología y medio ambiente. De antemano podemos asegurar que no son sinónimos. La ecología, como acabamos de ver, es una ciencia. Entonces, ¿qué cosa es el medio ambiente? Según la LEGEPA, es decir, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, en su fracción primera del artículo 3, definen al medio ambiente como el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. Es decir, son todos los elementos tangibles, tipo de suelo, si hay una construcción, tipo de, no sé, precipitación pluvial, clima, por ejemplo, temperatura promedio anual, todo lo que facilita que un organismo se instale en cierta región en cierto tiempo y lleve a cabo sus funciones vitales justamente en esa porción de tierra o de agua o en ese ecosistema en particular, en ese lugar en particular. Muy bien, esta fotografía la tomé de internet. Se muestra un campo baldío donde observamos pasto
y un neumático que alguien tiró. La pregunta sería, ese neumático que está ahí tirado, que alguien tiró, dejó, abandonó, ¿forma parte del medio ambiente? Pues sí, claro que sí. Según la definición, nos dice que es cualquier cosa que esté presente de forma natural en el ecosistema o en el lugar que estamos estudiando, o que haya sido introducida por el hombre y permita que los organismos desempeñen sus funciones vitales. Y si nosotros levantásemos ese neumático, seguramente veríamos que debajo de él hay una serie de organismos, insectos, lombrices, etcétera, que desempeñan sus funciones justo en ese espacio que está cubierto por el neumático. Entonces no importa que sea algo que introdujo el hombre de manera artificial, si permite que alguna especie o especies desempeñen sus funciones vitales, pues sí lo podemos tomar como parte del medio o del medio ambiente. Muy bien, vamos a ver entonces qué cosa es un ecosistema. Seguramente recordarán de educación básica en la primaria que les enseñaron que los ecosistemas eran estos que estaban aquí, algunos otros, el desierto, la tundra, la pradera, la selva tropical, la sabana, etc. Sin embargo, esta información que tenemos de educación básica no es del todo correcta, no son ecosistemas como tal. Esta clasificación que nos enseñaron en educación básica corresponde a biomas. ¿Qué cosa es un bioma? Pues un bioma es un conjunto de ecosistemas terrestres que están caracterizados por ciertas condiciones climáticas que son semejantes y cierto tipo de vegetación que los define. Por ejemplo, no sé, en la sabana, pues las condiciones climáticas son calurosas, de baja humedad, la vegetación son arbustos pequeños, no hay un exceso de vegetación o una amplia variedad de vegetación como puede ser en una selva tropical, ¿sale? Y entonces son ecosistemas que son similares en características, pero se les llama biomas. Si ustedes utilizan cualquier buscador de internet y ponen biomas de la Tierra, les saldrá un mapa similar al que se está proyectando en la diapositiva y vemos que son extensiones grandes de terreno donde están presentes pues estos biomas, estas porciones o regiones de la Tierra que tienen características similares. Los principales biomas que existen son los que nos enseñaron como ecosistemas, que no son ecosistemas, son biomas: la selva, la sabana, el desierto, el bosque mediterráneo, el bosque caducifolio, está mal escrito, la estepa, la taiga, la tundra, la alta montaña y la zona polar. Entonces, si lo que nos enseñaron en la educación básica no es un ecosistema, corresponde más bien a un bioma, ¿qué cosa es un ecosistema? Pues para poder responder esta pregunta, primero deberemos responder qué cosa es un sistema. Un sistema es una parte del universo que nosotros determinamos aislar para su estudio. Lo aislamos no de manera física, sino más bien de forma mental. Decimos, vamos a estudiar esta región del planeta, esta región del Estado de México, esta región del Instituto Tecnológico de Toluca, y nosotros determinamos unas fronteras que pueden ser reales o pueden ser imaginarias. Reales si pensamos que vamos a definir el Instituto Tecnológico de Toluca como un sistema para estudiar, pues una frontera real podría ser las bardas que delimitan justamente a la institución. Si queremos hacer un sistema más pequeñito dentro de nuestra escuela, pues a lo mejor podríamos decir que son, no sé, las canchas de básquetbol, que no tienen paredes como tal, y decimos que todo lo que es la cancha de básquet, esa parte pues va a ser nuestra frontera, y es una frontera imaginaria. De hecho, pensando en organismos, los seres vivos, los seres humanos o organismos más simples, como las bacterias, pueden ser sistemas. También puede serlo algún proceso productivo, como viene aquí en la diapositiva, una planta tratadora de aguas residuales, puede ser una ciudad, un río, una laguna, un parque, la que a ustedes se les ocurra. Es una región que vamos a separar imaginariamente, vamos a delimitar imaginariamente para estudiar.
Y a gran escala, el sistema mayor al cual podemos estudiar con cierto grado de certidumbre, pues es nuestro planeta Tierra. Es un sistema. De hecho, es un sistema de tipo cerrado. Hay sistemas de tipo abierto y tipo cerrado, como verán más adelante. Cerrado se refiere a que la cantidad de materia que está contenida en ese sistema es constante. No puede entrar materia de otro lado. Lo único que puede entrar o salir es energía. La Tierra se asemeja un poco a este ecosistema que estamos viendo aquí en la fotografía, que es una fotografía muy famosa en redes sociales de un ecosistema cerrado que tiene varias décadas en funcionamiento. En este sistema lo único que entra es luz solar, únicamente la energía térmica del sol. Y el agua y el resto de la materia que está en el sistema, pues sencillamente sigue los ciclos biogeoquímicos que rigen nuestro planeta Tierra. Entonces es muy similar a lo que ocurre en nuestro sistema mayor o nuestro ecosistema mayor, que es nuestra casa, el planeta Tierra. Muy bien. ¿Cuándo surge el término ecosistema? Pues fue en 1935 con el señor Arthur Tansley, que está ahí mostrado en la fotografía, que trató de explicar cómo se relacionan los seres vivos con su ambiente abiótico, es decir, con la parte no viva de los sistemas naturales. Y en ese entonces se dieron cuenta que había intercambio de materia viva con materia no viva, había una transferencia de masa, que de alguna forma los organismos iban tomando materia no viva, incorporándola a las cadenas alimenticias, y eventualmente esa materia regresaba a los sistemas, a los ecosistemas, cuando el ser vivo, sea planta, animal, lo que fuera, fallecía y se reintegraba. Entonces hay un intercambio entre lo que es el mundo vivo y no vivo, y también obviamente entre lo que es el mundo orgánico, que está asociado a la vida, y lo inorgánico, que está asociado en menor medida a la vida. Los minerales y eso. Muy bien. Después de esta aportación de Tansley, llega el señor Eugene Odum, que es uno de los promotores más relevantes e importantes de la ecología contemporánea. Es el primer autor de un libro que trate de ecología. Su libro se llama simplemente así, Ecología, y básicamente ha sido estudiado pues en todos los continentes, en todas las escuelas a nivel superior y básico también. Y él explicó la organización de la vida como un sistema jerárquico, que también le llamaron espectro biológico, donde iba organizando niveles de lo más simple a lo más complejo para explicar cómo es que se van formando o dando las condiciones para que exista un ser vivo, y cosas más complejas como es un ecosistema. Y de manera gráfica esto es lo que él postuló. Tenemos una parte biótica, que es la parte viva de nuestros sistemas, de nuestros ecosistemas, una parte abiótica, que es la parte no viva, y se refiere a materia y energía, materia inerte como puede ser el suelo, los minerales, el agua, etc. Y la suma del componente biótico y abiótico resulta en un sistema vivo, un biosistema. Entonces él dijo que la parte más simple donde se puede encontrar algo relacionado con la vida son los genes. En los genes viene la información, ustedes saben, de las características de los diferentes organismos vivos. Entonces los genes, en interacción con un componente abiótico, dan como resultado sistemas genéticos. Algo más complejo que un gen pues sería una célula. De hecho, en las células de los diferentes organismos están contenidos los genes, en el ADN, etc. Las células, en conjunto con el componente abiótico, dan origen a sistemas celulares. Un conjunto de células dan origen a órganos o tejidos. Los órganos o tejidos, en conjunto con el componente abiótico, o sea, no vivo, dan origen a sistemas de órganos o sistemas de tejidos. Un conjunto de órganos forma un organismo, y el organismo, en conjunto con el componente abiótico, pues da origen a sistemas de organismos. Cuando tenemos un conjunto de organismos de características similares que puedan tener descendencia fértil, hablamos de poblaciones. Son individuos que son similares entre sí y pueden tener descendencia.
Estas poblaciones, al entrar en contacto con el componente abiótico, nos da sistemas de poblaciones. Y cuando empezamos a mezclar organismos vivos de diferentes características, con diferentes funciones y diferentes nichos ecológicos, etc., pues da origen a comunidades. Y la comunidad en contacto con el componente abiótico, es decir, el medio ambiente, va a dar origen a un ecosistema. A esto se le llama principio de control jerárquico de Bloom, que si se fijan de izquierda a derecha se va haciendo cada vez más complejo. En cada salto van apareciendo características nuevas que no vienen en el nivel anterior. Por ejemplo, los genes no pueden sobrevivir solos por sí mismos, si necesitan algo que los contenga. Y las células sí pueden vivir por sí mismas solas, hay bacterias unicelulares. Un órgano cumple funciones más complejas que una célula solita, y un organismo pues obviamente tiene más funciones, puede sobrevivir prácticamente por sí mismo. Un órgano no, un órgano necesita estar con otros tejidos y demás para poder funcionar. Y también las poblaciones pues van a tener características nuevas que no tienen los organismos. En el caso de los mamíferos, pues un organismo solito no puede tener descendencia, necesita de otro adicional, y en las poblaciones ya puede haber descendencia. Aquí obviamente no aplica para bacterias y otros microorganismos, pero en organismos complejos sí aparece esa característica. Y las comunidades también van a tener características que no tienen las poblaciones, como por ejemplo las famosas cadenas alimenticias que veremos más adelante. En realidad no existen, lo que existen son redes tróficas. Muy bien. Entonces al conjunto de seres vivos que habitan una región de la Tierra pues se le conoce como biosfera. Y el área de estudio de la ecología parte de los organismos, las poblaciones y los ecosistemas. La ecología no estudia el funcionamiento de los órganos o de las células, mucho menos de los genes. Es a partir de un individuo, de una población y obviamente de la comunidad en pleno en una región de nuestro planeta. Entonces, el ecosistema se define como la comunidad en interacción de los elementos con los elementos no vivos del ambiente. Es una unidad natural de partes bióticas y abióticas que tienen interacciones mutuas y producen un sistema estable donde existe el intercambio tanto de materia como de energía. Algo muy interesante es que los ecosistemas, al igual que cualquier sistema que ustedes estudien como ingenieros que son, es que no tienen límites físicos bien establecidos. No hay límites físicos. Esto quiere decir que el observador o el que esté estudiando el sistema o el ecosistema determina cuáles son las fronteras de ese ecosistema. Y recordemos entonces que los sistemas pueden ser tan grandes como el planeta Tierra en su conjunto, pero también puede haber ecosistemas muy pequeños, microscópicos, que a simple vista no se pueden ver. Ahí observamos a la izquierda un oso de agua, que es una fotografía que hicieron con algún microscopio electrónico a partir de una muestra de agua. Una gotita de agua contiene este tipo de microorganismos. Y a la derecha vemos un ácaro, que son unos animalitos que viven naturalmente en la piel de los humanos, típicamente en la raíz de las pestañas y de las cejas. Tenemos este tipo de bichitos, de microorganismos viviendo ahí y no los alcanzamos a ver. Y esos organismos que están viviendo en nuestra piel, pues también son parte de un ecosistema muy pequeñito, pero es un ecosistema. Entonces debemos de abandonar un poquito la idea de que el ecosistema es la selva, la tundra, etcétera. No, los ecosistemas son regiones que uno determina para estudiar, donde existen diferentes especies que tienen relación entre sí y que interactúan con la parte no viva de esa región donde están habitando. Eso es un ecosistema. Bueno, ahora vamos a ver unos conceptos útiles que necesitamos para esta unidad. La biosfera pues es el conjunto de seres vivos que habitan la Tierra o un ecosistema. La población son individuos de cualquier tipo de organismos que se entrecruzan entre sí y producen descendencia, pero tienen características en común, son parecidos.
La comunidad o biocenosis incluye a todas las especies o poblaciones que habitan un área dada, un ecosistema. Aquí tenemos un ejemplo. Una población sería la fotografía o la imagen de la izquierda, una manada de elefantes, no sé si se diga manada, bueno, un grupo de elefantes que habitan cierta región, corresponde a una población, tienen características similares y pueden tener descendencia fértil. Del lado derecho está un ejemplo de comunidad donde podemos ver jirafas, elefantes, cebras, leones, incluso algunos tipos de aves, un hipopótamo, corresponde a la sabana, que es un bioma, recordemos, es un bioma en nuestro ecosistema. El conjunto de especies que habitan esta región, este ecosistema, pues se llama comunidad. Y aquí viendo esta imagen de este ecosistema que está ubicado en la sabana, me viene a la mente, cada que doy este tema me viene a la mente la pregunta de por qué el león es el rey de la selva si él vive en la sabana. Él no vive en la selva, vive en la sabana. Bueno, es una duda que tengo desde que doy esta materia, ¿verdad? Si alguien sabe la respuesta, pues se le agradeceré que me comunique cuál es la razón de decir que el león es el rey de la selva. Bueno, más conceptos útiles para esta unidad, pues esto ya lo vimos, la biocenosis o comunidad es el conjunto de poblaciones o de organismos que conviven en un mismo espacio, y biotopo es justamente el espacio donde habitan esas especies de animales, vegetales, etc. ¿Vale? Entonces la biocenosis sería el componente vivo y el biotopo es el componente no vivo o inerte. En esta ilustración de un desierto, la biocenosis serían los animalitos que no se ven ahí y las especies vegetales como ese arbusto, si hay bacterias también estarían incluidas, y el biotopo pues propiamente son las dunas de arena. Más conceptos útiles. En esta diapositiva estamos viendo una mantis religiosa que está comiendo una presa, al parecer es un saltamontes. Esta ilustración nos sirve para saber algunos conceptos, como por ejemplo homeostasis, que es la capacidad que tiene todo sistema, incluidos los ecosistemas, de autorregularse. Si nosotros introducimos alguna modificación que rompe el equilibrio de un sistema, el sistema va a tender a regresar al equilibrio. Un ejemplo muy, muy simple es cuando ustedes están, no sé, parados esperando el camión y están distraídos y de repente alguien llega y los empuja. Y entonces su reacción inmediata va a ser tratar de incorporarse, tratar de contrarrestar ese empujón. Eso es la homeostasis. Otro ejemplo de los seres humanos y de diferentes organismos vivos es cuando ustedes tienen fiebre o cuando ustedes corren mucho, hacen ejercicio y su temperatura corporal se eleva, el organismo de forma automática empieza a sudar para bajar otra vez esa temperatura a un valor más adecuado para las funciones del organismo. Eso es homeostasis. Esto quiere decir que, por ejemplo, si en un ecosistema nosotros derramásemos, no sé, es un prado y derramamos agua residual, una cubeta de agua residual, el ecosistema va a tender a limpiar, a filtrar, a buscar la forma de eliminar ese contaminante que nosotros introdujimos. Pero obviamente esta homeostasis tiene un punto a partir del cual se pierde la capacidad de regresar al equilibrio. ¿Sí? Si ustedes los empujan, decíamos en la parada del autobús, y los empujan con toda la fuerza, son 3 malvados bromistas que los empujan, pues por más que su cuerpo quiera soportar esa fuerza de empuje, van a caer, van a tropezar. Lo mismo pasa con los ecosistemas. O es lo mismo si nosotros empezamos a sacar madera de un bosque, el bosque pues va de forma automática a empezar a tener más arbolitos, van a empezar a nacer más árboles. Pero si pasamos cierta cantidad X de estos árboles que estamos talando, va a haber un desequilibrio porque el ecosistema no va a ser capaz de regenerar la misma cantidad de árboles, o de generar, la misma cantidad de árboles que estamos talando, y no van a nacer.
y entonces va a cambiar las características del ecosistema, se va a empezar a desertificar, se va a empezar a erosionar y el ecosistema seguramente va a morir. Pero esa homeostasis pues está presente en los ecosistemas. Ahora, la lámina corresponde, la imagen de la mantis con el saltamontes, corresponde a un modelo de interacción depredador-presa de Lotka-Volterra, donde nos dice que a medida que aumenta el número de presas, aumenta el número de depredadores. Pensemos, no sé, en conejos y en zorros. Si aumentan los conejos en una pradera, empezarán a haber más zorros porque hay abundancia de alimento. Sin embargo, a medida que hay más zorros, la cantidad de conejos disponibles va disminuyendo. Y entonces al haber menos conejos va a haber menos zorros. Es decir, que el equilibrio de un ecosistema no es estático, es dinámico. Si hay más presas, hay más cazadores, pero al haber más cazadores va a tender a haber menos presas. Y luego habrá un periodo de recuperación donde otra vez va a haber más presas, más cazadores, menos presas, menos cazadores. Y este es el modelo de interacción depredador-presa de Lotka-Volterra. Bueno, más conceptos útiles. Está el concepto de hábitat, que es el lugar, incluyendo todas sus características, donde vive cierta especie o donde podemos encontrarlo. Porque hay especies que sus hábitats o sus lugares donde habitan, donde viven, son tan escondidos o son tan inaccesibles que no podemos llegar, pero entonces se le asigna el hábitat donde generalmente lo encontramos. Sería el lugar donde cada organismo lleva a cabo sus funciones vitales. En otras palabras, sería algo así como la dirección de esa especie, donde vive esa especie. Y el nicho ecológico es el papel que juega un organismo dentro de un ecosistema. Es decir, en otras palabras, como si fuera su profesión, a qué se dedica esa especie. El ejemplo típico del libro pues sería las abejas. Las abejas tienen un hábitat que corresponde a panales, ahí viven, y su nicho ecológico o función en el ecosistema es la polinización. ¿En qué nos ayudan a las demás especies? Pues que al recolectar el polen de flor en flor, van diseminando justamente las semillas y el polen y demás para que puedan haber más plantas. Y esto es crítico y básico pues para la agricultura. Este nicho ecológico lo puede compartir con otras especies. Por ejemplo, hay especies de pájaros que hacen lo mismo, diseminan semillas. También algunos murciélagos se dedican a la polinización. Bueno, parte de sus funciones es la polinización. Por lo tanto, el nicho ecológico no es exclusivo de una sola especie, lo puede compartir con diferentes especies. Lo mismo que el hábitat, pueden existir o cohabitar dos especies o más en el mismo lugar físico. Ahora, hablando de especies, las especies se dividen básicamente en dos tipos, lo que son las especies generalistas o cosmopolitas, que tienen un amplio nicho ecológico, es decir, que es una especie que se adapta a diferentes medios, a diferentes climas, a diferentes altitudes, a diferentes condiciones de vida. Un ejemplo típico, la especie humana. La especie humana prácticamente ha invadido todos los rincones de la Tierra, con excepciones, muy pocas excepciones, como puede ser el Polo Sur, pero incluso en el Polo Norte hay comunidades humanas que llevan a cabo sus funciones básicas sobre el hielo. Otro ejemplo de especie generalista o cosmopolita, pues podrían ser las moscas, podrían ser las cucarachas, que se adaptan a diferentes condiciones climáticas y pueden sobrevivir. La otra clasificación son las especies especialistas o endémicas, que son especies que necesitan condiciones muy determinadas, muy fijas para poder sobrevivir, para poder llevar a cabo sus funciones vitales. O sea que si lo mueven tantito de lugar, le cambian la altitud, la humedad anual, el tipo de clima, la especie no prospera, desaparece de ese espacio. Ejemplos que encontré en algunos libros es este maguey que está ahí proyectado, que es el agave Victoriae reginae, no sé cómo se pronuncia, que típicamente se da sobre rocas de tipo caliza y se da en la región noreste de México, en Coahuila
y Nuevo León. En nuestra comunidad, en nuestro entorno cercano, un ejemplo de especie endémica es el teporingo o zacatuche, o también le llaman conejo de los volcanes. Este habita en elevaciones, en altas elevaciones, como en el volcán, en el Nevado de Toluca. Cada vez está más hacia arriba del volcán por la invasión humana, por la tala, el abuso, ¿no?, de sacar maderas de esa región. Pero esta especie es típica de nuestra región de altas elevaciones. Toluca, ustedes saben, está muy por arriba del nivel del mar, perdón. Entonces esta especie la encontrarán en otros lugares del país donde la elevación sea considerable. Ajá. Es una especie que está a punto de convertirse en peligro de extinción, por lo que les repito, estamos invadiendo su hábitat. Y hay más especies endémicas, no necesariamente son especies animales, pueden ser también vegetales o de cualquiera de los reinos que existen. Muy bien, y para terminar este video vamos a ver con mucha atención un pequeño clip de Juan Carlos Bodoque que habla acerca de la desertificación. Si yo fuera rico, no tendría más que trabajar. Si yo fuera solo un ricachón. Si yo fuera un ricachón. Y ya está en el estudio de 31 minutos Juan Carlos Bodoque con su nota verde. ¿Qué nos traes hoy, Juan Carlos? ¿Sabías tú que más de la mitad de Chile se está volviendo un desierto? ¿Pero qué mentira es esa, Juan Carlos? Incluso antes de ayer vi un árbol. Sí, Tulio, pero antes había muchos más. Acompáñame a mi recorrido por la desertificación. La muerte de mi tía Eulalia me dejó como el único heredero de sus fértiles tierras cerca de Ovalle. La noticia me vino como anillo al dedo, porque tenía que pagar unas deudas contraídas por mi afición al juego. Vendería los terrenos y quedaría libre de tan desagradables problemas. Pero al llegar, me di cuenta que mi tía me había dejado por herencia un peladero. Luego de superar el choque emocional, decidí llamar a mi amigo Leopoldo Arenas, más conocido en el ambiente ecológico como Forestín. Él podría explicarme qué pasó con mis tierras y darme una solución. Lo que pasó aquí, que sacaron toda la vegetación para hacer cultivo. Después metieron muchos animales para pastorear. Y cuando cayeron las lluvias, se llevó toda la tierra porque estaba desprotegida. A ver, Cactus, quédate quieto un momento. ¡Ah! Ni siquiera tú me sirves para algo. Mira, Juan Carlos, la desertificación es el empobrecimiento de los suelos. Estos suelos, hace muchos años, cuando no llegaba el hombre aquí, eran muy fértiles. Después llegó el hombre y por desconocimiento lo ha trabajado mal. Aquí se deforestó, uno, para el ferrocarril en el pasado, para las panaderías, darles leña, combustible, y para la minería. Y también se deforestó, se sacó todo lo que es vegetación para hacer subcultivo. Forestín me confesó que la desertificación es el problema más grave de la cuarta región, donde afecta a más de 1 millón de hectáreas. Pero eso no es todo. Más de la mitad de Chile tiene algún grado de desertificación y en el mundo son más de 2.000 millones de personas las que sufren directamente con el problema. Fuera de pantalla, Forestín me dijo que los animales tenían una gran responsabilidad en el asunto. ¿Es verdad, cabrita, que ustedes son una de las principales responsables de la desertificación? Sí, Juan Carlos, tenemos que reconocerlo. Las cabritas somos muchas y muy hambrientas. Nos hemos comido toda la vegetación y el suelo ha quedado seco. Lo que va a pasar ahora es que no va a haber más pasto y nosotros nos vamos a morir. ¡Ah! ¿Quién eres tú?
Soy una víctima de la desertificación. Pero como todo tiene solución en la vida, menos la muerte, Forestín me llevó a algunos lugares donde se está librando una dura lucha contra el desierto. Conocí a Homero Romero, un campesino que se dedica a atrapar la neblina para conseguir agua. Esta construcción que está a mis espaldas se llama atrapa-nieblas y sirve para capturar la neblina que viene de la costa. Luego de atraparla, la condensa y la convierte en agua, con la que regamos los cultivos y le damos de beber a los animales. Forestín me llevó a presenciar un milagro, una plantación en medio del desierto. Bueno, Juan Carlos, este campo era igual que el tuyo, estaba igual de erosionado, pero mira lo que ves ahora. Aquí se plantaron muchas especies para alimento de ganado y frutales para la persona que vive aquí. Esto requiere muy poca agua, son todas especies adaptadas a estas zonas áridas. Esto estaba totalmente erosionado, no había nada aquí. Y con el trabajo de la persona, del dueño de esto, mira cómo cambió. Dime, Forestín, ¿cuánto vale mi tierra hoy en día? Uy, tu tierra vale muy poco, pero lo que tienes bueno todavía es que tienes clima y tú eres muy joven todavía para trabajar. Así que adelante, amigo. Si mi tía Eulalia hubiera seguido los consejos de Forestín, hoy sería rico, feliz y libre de deudas. Por lo pronto, debo ponerme a trabajar. ¡Qué espanto, Juan Carlos! Entonces hay que cuidar esos maravillosos desiertos para que tengamos muchas más playas, ¿no es así? Caray, Tulio, veo que no has entendido nada. Te voy a hacer una copia del video para que lo veas de nuevo en tu casa. Esta fue la nota verde. Soy Juan Carlos Bodoque. Gracias, Juan Carlos.